Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el rig de nuestro personaje. Esta es la tercera parte, la parte de la pierna. Muy bien, para empezar a trabajar con las piernas vamos a tomar en cuenta de que vamos a trabajar en primera instancia en el primer layer. Ya sabemos que el primer layer va a ser el layer de los bones deformadores, así que siempre al iniciar los huesos deformadores vamos a tomar eso en cuenta. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que posicionar el cursor en el origen de nuestra escena o en el World Origin. Para hacer eso tenemos que presionar Shift S y tenemos que seleccionar cursor al origen del mundo o to World Origin. Muy bien, ya habiendo hecho esto, vamos a notar que nuestro cursor justamente se posicionó en el centro de nuestra escena. Y aquí vamos a crear un nuevo bone. Vamos a presionar Shift A en el modo de edición de creación de huesos. Y vamos a crear un nuevo bone. Este bone lo vamos a mover hasta la cadera. Este va a ser como el hombro. Ya sabemos que anteriormente trabajamos el hombro de esta manera para poder tomarlo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es posicionarlo de esta manera. Una manera más justa y acorde a lo que nosotros vamos a necesitar. Recordemos que vamos a utilizar la parte de la cabeza para extruir. No podemos extruir de hacia abajo porque no vamos a tener una cadena de huesos. Siempre tenemos que extruir desde acá. ¿Ok? Así que vamos a agarrar este joint y vamos a posicionarlo debajo para que ocasione justamente esto. Que el hueso esté viendo, o la cabeza del hueso, o el joint cabeza del hueso, pues esté apuntando hacia abajo para nosotros comenzar a extrudir esto. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionarlo un poco mejor. Quiero en esta ocasión que esté un poco más arriba del hip para que controle bien nuestro hip, pues el cuerpo del personaje. Y bueno, yo creo que justamente por ahí, vamos a ver en la vista lateral, creo que justamente por aquí pues nos va a servir bastante bien. Vamos a posicionarlo en el medio para que sigamos una misma pues dirección con los otros huesos. Muy bien, lo siguiente es que tenemos que cerciorarnos de que el eje X esté apuntando hacia el frente. Esto es algo que no expliqué la semana pasada con el video del brazo, y vemos que justamente el eje X está apuntando hacia el pole vector. Aquí no lo estamos viendo porque justamente no tengo activada pues la pestaña de los IK, pero justamente así es como funciona. Si el eje X está apuntando hacia el pole vector, eso quiere decir que con la pierna el eje X tiene que apuntar hacia el frente para que el pole vector esté bien alineado. Para ello vamos a presionar control R. Vemos que podemos rotar el bone, o la orientación del bone mejor dicho, y aquí justamente sin presionar nada, sin presionar clic derecho ni clic normal, nada, vamos a agregar el siguiente número. Vamos a poner 180. Así va a rotar 180 grados. Entonces eso significa que nuestro bone ahora sí con el eje X está apuntando hacia el frente, y es justamente lo que nosotros necesitamos para el pie. Muy bien, entonces a partir de aquí podemos extrudir ya nuestro bone. Así que vamos a crear el muslo. Vamos a extrudir. Creamos el muslo. Siempre agarrándolo de forma directa desde el eje Z en este caso. Siempre moviéndolo de forma directa para que no nos perdamos. Incluso si nosotros extrudimos y presionamos el middle mouse y seleccionamos hacia el eje Z, pues nos va a ayudar de la misma manera. Sin embargo, a mí me gusta utilizar la ayuda vectorial que justamente Blender nos otorga. Entonces pues, por eso es que yo uso esto de acá. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es un hueso que vaya en diagonal acá, para que nos dé este movimiento del talón. Entonces pues si nosotros extrudimos acá nuevamente, pues justamente tendríamos el movimiento de los dedos del pie. Creo que un poco más hacia acá, ok. Y luego podemos ajustar un poco para que se ajuste con respecto a la topología. Siempre tenemos que tener eso en cuenta, que todo se tiene que ajustar con respecto a la topología. Por ejemplo acá tenemos que bajarlo un poco. Yo aquí justamente hice que la rodilla estuviera a este nivel, entonces si lo pongo acá justamente funcionaría correctamente. Muy bien, ya saben lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos que nombrar estos huesos. Muy bien, en esta ocasión les voy a enseñar algo diferente. Vamos a seleccionar L desde el primer hueso, siempre posicionando el mouse sobre el primer hueso, y bueno, ya seleccionaríamos toda la fila de huesos. Así que lo siguiente ya saben, tenemos que presionar control F2 y tenemos que buscar justamente bone. Lo siguiente tenemos que reemplazarlo con def-bajo.
el prefijo que nosotros utilizamos para los huesos deformadores. Entonces simplemente aquí vamos a buscar que sean bones y bueno, aquí dice la cantidad de huesos que se van a editar y lo siguiente es presionar en OK. Entonces bueno, ya tenemos pues los huesos. Ahora hay que nombrarlos. Muy bien, el primero lo vamos a llamar como leg.l, así que vamos a agregar leg.l. A ese lo vamos a llamar como thigh, así que vamos a presionar F2, vamos a nombrarlo como thigh.l. A este lo vamos a nombrar como knee.l. A este lo vamos a nombrar como ankle.l. Y al último lo vamos a nombrar como ball.l. Muy bien, así quedarían nombrados nuestros huesos. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es identificar los huesos que vamos a utilizar como controladores. Para ello vamos a engrosar el leg, justamente, ya saben, control alt S. El siguiente que vamos a engrosar es el knee. Vamos a engrosarlo un poquito, no lo engrosemos tanto, recuerden que tenemos que utilizarlo para controladores, simplemente los vamos a engrosar un poquito para identificarlos. Y el último sería el bow, así que lo vamos a engrosar también. Y bueno, así quedaríamos con respecto a los huesos deformadores. Muy bien, lo que queda por hacer con los huesos deformadores es segmentarlos y agregar el stretch. Y para agregar el stretch tenemos que justamente desemparentarlos. Así que vamos a desemparentar los huesos en primera instancia. Así que lo primero que vamos a hacer es seleccionar este hueso, el knee, y vamos a desemparentarlo. Ya saben que para desemparentarlo tenemos que presionar Alt P, Clear Parent. Entonces ya vemos que justamente si nos dirigimos a esta pestaña, la de Bone Properties, y en Relations vamos a perder toda relación con otros huesos. Entonces vamos a hacer justamente eso con ese. También vamos a agarrar el ankle y vamos a hacer lo mismo, Alt P, Clear Parent. Les recomiendo siempre tener al menos la vista de relaciones al lado derecho para que no se confundan. Y por último vamos a quitar el emparentamiento del ball, Alt P, Clear Parent. Muy bien, antes de entrar con los constraints, olvidé algo muy importante. Tenemos que mover estos dos joints un poco hacia el frente para que justamente tengamos este arco de acá, para nosotros no tener problemas con el kit. Muy bien, ahora en el modo de pose lo que vamos a hacer es seleccionar el thigh y vamos a agregar el constraint stretch. Ya saben que para agregar los constraints tenemos que dirigirnos a la pestaña de constraints y vamos a seleccionar stretch to. Entonces pues ya se generaría este constraint de acá. Vamos a estrecharlo hacia el knee. Entonces vamos a seleccionar rig. Ya saben qué tenemos que hacer acá. Vamos a buscar knee.l. Muy bien, ya funcionaría de esta manera. Se estaría justamente estrechando. Y lo mismo vamos a hacer con el knee. Al knee vamos a agregar el constraint stretch to. Y justamente el knee se va a ir hacia el ankle. Así que vamos a seleccionar rig ankle. Entonces ya tendríamos el stretchy del knee de esta manera. Muy bien. Y muy bien, por último tendremos que agregar el stretchy a el ankle. Así que seleccionando el ankle vamos a agregar otro stretch. Seleccionamos el target como siempre y aquí vamos a buscar ball. Y bueno, ya notamos que justamente tanto el ankle como el knee como el thigh pues se mueven correspondientemente como nosotros necesitamos. Lo siguiente sería agregar segmentaciones. Para las segmentaciones vamos a agregarlas solo en el thigh y en el knee. En el ankle no hace falta. Ya saben que para agregar segmentaciones tenemos que entrar aquí en Bone Properties y luego acá en Bendy Bones está la pestaña de segmentaciones. Así que vamos a agregar el código de siempre. Vamos a presionar en Segments, clic derecho, Add Driver. Y bueno, ya saben que es más fácil agregar el driver con el editor. Así que vamos a abrir el editor de drivers. Vamos a ajustar esto en nuestra pantalla. Y lo siguiente sería agregar el stretch. Así que vamos a agregar esta variable de stretch. Vamos a copiarla. Vamos a utilizar la expresión de siempre. Por 2 más 2. Lo vamos a multiplicar entre la distancia de dos objetos. Y bueno, esta distancia nos va a arrojar un valor que justamente aquí tenemos que poner la distancia entre el leg. Me parece que es el leg.l. Entonces vamos a buscar leg.l. Y abajo vamos a buscar el knee.
Entonces, ya con el knee, el leg.l, ven cómo se subdivide. Y justamente eso nos haría, pues, nos ayudaría con el tema de la pierna. Y vamos a hacer lo mismo con el knee. Así que vamos a agregar también al knee el driver. Vamos a correr un poco esto para que podamos verlo mejor. Y bueno, justamente en segments vamos a agregar un nuevo driver. Agregamos el driver. Buscamos acá en el editor de drivers que sea el knee que nosotros estemos seleccionando. Y acá vamos a agregar el stretch también al knee. De igual manera vamos a hacer lo mismo con el knee por 2 más 2. Y aquí vamos a ajustarlo por distancia, sea entre el thigh. Vamos a buscar el thigh. Y el otro sería el ankle. Y bueno, justamente tendríamos esto, que está segmentado de esta manera. Muy bien, con respecto a las piernas, nosotros necesitamos que esto no se arquee. Justamente con las piernas no funciona tan adecuadamente como funciona con la espina y el brazo. Con la pierna no funciona tan bien, así que para ello vamos a quitarle este arqueamiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, justamente nosotros presionamos en el bone que tenemos acá, es el thigh el que nos va a dar problemas. Vamos a dirigirnos acá en Bendy Bones a la pestaña que dice Start Handle y End Handle, y aquí vamos a poner Absolute y Absolute, justamente para que cuando nosotros movamos el hueso de acá, el leg, se mueva lo más recto posible. Esto es porque, ya les dije, las piernas no funcionan tan bien con este tipo de arqueamientos. Muy bien, con respecto al knee no tendríamos que hacer esto porque justamente no se arquea. Y es por esto que nos da problemas al hacer este tipo de arqueamiento artificial. Con las piernas pues no funciona por este hueso de acá, porque casi siempre es muy recto, muy rígido. Entonces pues por eso no nos va a funcionar. Y muy bien, de esta manera tendríamos los deformadores con sus correspondientes constraints y segmentos. Ok, es hora de iniciar con los FK de nuestra pierna. Así que para crear los FK de nuestra pierna vamos a seleccionar los siguientes huesos. Vamos a duplicar el leg, vamos a seleccionar también el knee y el ball. Entonces los vamos a duplicar y ya saben, clic derecho y los tenemos que mandar al segundo layer. Sin embargo, hay algo que cambia con respecto a la pierna y es el ankle. Entonces para crear el ankle justamente vamos a crear un nuevo hueso, vamos a crear un nuevo bone con Shift A y este hueso lo vamos a posicionar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí hay una herramienta que es el Snap Tool. Vamos a encenderla, o de otro modo, si quieren saber el shortcut, es justamente Shift Tab. Con esto encendemos el Snap Tool y aquí podemos seleccionar si queremos que se snapee a los edges, a las caras, al volumen o a los vértices. En esta ocasión necesitamos que se snapee o se pegue a los vértices, entonces vamos a seleccionar vértices. Lo siguiente es que vamos a seleccionar la cola del hueso y vamos a posicionarla justamente en el intermedio entre el knee y el ball. Entonces vamos a posicionar la cola acá. Y lo mismo va a suceder con la cabeza. Va a ocurrir lo siguiente, y es que no vamos a ver el hueso, así que siempre tenemos que tener seleccionado la cabeza para lo siguiente. Vamos a mover la cabeza justamente desde ahí. Vamos a apagar el Snap Tool presionando Shift Tab o yendo directamente al Snap Tool. Y vamos a mover la cabeza del bone, ya que si lo teníamos seleccionado, deberíamos seguir teniéndola seleccionado. Así que vamos a moverlo hacia arriba. Y justamente este va a ser nuestro ankle, nuestro nuevo ankle. Para ello, nuevamente vamos a presionar M y lo vamos a mandar al segundo layer. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es que, como vimos con el forearm, nosotros tenemos que hacer que el knee se vea de esta manera. Así que vamos a subir la parte inferior, la parte de la cabeza del knee. Vamos a ayudarnos con los vectores de movimiento, con las flechas, y bueno, para posicionarlo de mejor manera. También con las vistas nos serviría pues bien si nosotros utilizamos las vistas. Y bueno, tratemos de que el eje Y vaya directamente hacia la cola del bone. Luego de acomodar el knee tenemos que eliminar tanto los segmentos como los constraints de ese hueso. Así que nos vamos a dirigir al modo pose, seleccionamos el knee,
Nos dirigimos a constraints, eliminamos el stretch to y también vamos a eliminar los segmentos. Simplemente vamos a posicionar uno acá. Y bueno, vamos a agrandar un poco estos huesos antes de continuar. Así que vamos a irnos al modo edición. Y aquí vamos a seleccionar estos huesos que serían los únicos que tendrían el prefijo deformador al inicio. Vamos a seleccionar estos huesos y vamos a engordarlos un poco. Como ven, este bone es un poco más delgado que los otros, entonces lo vamos a deformar un poco más. Y así quedarían los FK visualmente. Lo siguiente que quedaría sería nombrarlos, así que vamos a volver a seleccionarlos. Vamos a presionar control F2 y vamos a buscar def-bajo y vamos a reemplazarlo con FK-bajo, como lo hicimos la vez pasada con el brazo también. Y como les dije la vez pasada, también hay que eliminar el sufijo 001. Así que vamos a presionar control F2. Ahora vamos a buscar 0.001 y vamos a reemplazarlo con nada para que se borre. Y bueno, si nosotros le damos en OK, se van a eliminar ese sufijo. El único que no tendría nombre sería el ankle de acá. Entonces vamos a nombrarlo. Vamos a agarrar el ball, presionamos F12, lo vamos a copiar. Como tiene ya la nomenclatura, simplemente cambiamos este de acá, el bone, y lo vamos a nombrar como ankle.l. Y bueno, ya tendríamos correctamente nombrados nuestros FK. Y bueno, lo siguiente que sigue es justamente agregar el child para que nosotros podamos mover los FK correspondientemente. Así que vamos a agregar los child. Para ello vamos a dirigirnos al modo de pose, le vamos a agregar el constraint que es el child of. Entonces al knee le vamos a agregar el child of y el knee justamente va a seguir, va a ser el hijo de el leg. Así que vamos a buscar acá leg, nos aseguramos que sea el FK como siempre, y acá en el ankle vamos a hacer lo mismo, pero en vez de seguir al leg vamos a seguir al knee. Seleccionamos, buscamos knee, seleccionamos el FK y vamos a hacer lo mismo con el ball. Seleccionamos child off, nuevamente rig, y aquí vamos a buscar el ankle nuevamente que será FK. Si no lo saben, si nosotros presionamos punto y seleccionamos individual origins, se va a mover mejor y así vemos cómo funcionan los FK realmente. Vemos que son como una cola. Muy bien, lo siguiente que quedaría sería conectar estos FK con los bendy bones o los deformadores. Así que vamos a activar el primer layer para visualizar los deformadores. Lo primero que vamos a hacer es que al primer leg tenemos que asignarle el copy transforms. Así que vamos a agregar ese constraints acá, buscamos copy transforms. Y bueno, en esta ocasión lo que vamos a seleccionar es el FK, pero el leg FK. También vamos a agregar al knee el mismo constraint, el copy transforms, como lo había dicho anteriormente con los huesos de la mano. Vamos a poner el copy transforms justamente arriba del stretch to. Aquí vamos a seleccionar el targets, que sería el rig, y en esta ocasión vamos a seguir al FK pero el knee. Muy bien, con el deformador del ankle aquí la cosa cambia un poco, y es que tenemos que hacer que siga al FK, pero él no funciona de la misma manera que los otros bones. Así que lo que vamos a hacer es agregar un nuevo constraint, y en esta ocasión no vamos a agregar un copy transforms, sino que lo que vamos a agregar es justamente un shadow para que no se roten las transformaciones y bueno, haga ahí un desorden. Luego de agregarle el shadow vamos a asignarle rig, y nuevamente aquí vamos a buscar el ankle pero de LFK. Y bueno, como les he dicho siempre, tenemos que tener el stretch to abajo para que tenga más poder sobre la jerarquía. Lo siguiente que vamos a hacer es que el ball, el de acá abajo, el más pequeño, recuerden que siempre los deformadores son más pequeños, este va a seguir a el ball, pero de la misma manera que nosotros veníamos haciendo como con los otros huesos. Vamos a seleccionar copy transforms, vamos a seleccionar rig, y aquí vamos a buscar el ball pero del FK. Y bueno, si nosotros justamente seleccionamos el leg del FK y movemos esto, vemos que nuestro pie del FK funciona correctamente. Igualmente, si nosotros queremos probar el tema de las rotaciones, vamos a seleccionar todos los FK, RX, y vemos que
Justamente se mueve con los orígenes individuales y se mueve correctamente como nosotros necesitamos. Muy bien, para crear los IK tenemos que duplicar los siguientes huesos. Lo primero es que tenemos que seleccionar tanto el layer de los deformadores como el layer de los FK en esta ocasión. Así que para crear los IK vamos a seleccionar el DevTie, el Knee y por último el FK Ankle. Entonces con estos seleccionados vamos a presionar Shift D, duplicamos, presionamos clic derecho para reposicionar y lo siguiente que tenemos que hacer es presionar M. Vamos a mandarlo al layer 3. Bueno, ya mandado al layer 3, eso significa que lo tenemos en la sección de IK. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar los constraints y las segmentaciones de el tie como el knee. Como les dije con anterioridad, la pierna es mejor que funcione sin ningún tipo de arqueamiento. Así que para eliminar esos constraints y los segmentos vamos a dirigirnos al modo pose. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el Dev Tie. Vamos a seleccionarlo. Vamos a dirigirnos al modo Bone Properties. Aquí justamente en este tab. Vamos a eliminar los segmentos. Y lo siguiente que vamos a hacer es eliminar los constraints, que en esta ocasión tendremos un stretch to y lo mismo vamos a hacer con el knee. El knee vamos a eliminar primero los constraints, vamos al bone properties y aquí vamos a poner los segmentos en 1. Con respecto al FK hay que eliminar obviamente el constraint child of. Entonces simplemente lo eliminamos y lo siguiente que quedaría sería irnos al modo edición. Vamos a movernos al modo edición y vamos a engordar todos estos huesos. Vamos a presionar Control Alt S. Y bueno, vamos a engordarlos un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar los huesos. Con anterioridad no les había dicho que con Control P podemos incluso emparentar huesos. Sin embargo, el problema de utilizar Control P es que podríamos cometer un error. Así que por eso mismo yo siempre prefiero irme a Bone Properties y en Relations tener activado esto. Para yo seleccionarlo manualmente. Cuál es el parent y todo eso. Entonces, para emparentarlos vamos a seleccionar primero el Bone hijo y luego vamos a seleccionar el Bone padre. Luego de ello vamos a presionar Control P y acá podemos realizar un emparentamiento, ya sea con Keep Offset, que ellos mantengan digamos cierto emparentamiento como si fueran un constraint, o que por otro lado sean que estén conectados. En esta ocasión necesitamos que estén conectados, así que vamos a presionar acá en Connected. Y justamente podemos agregar el IK a estos huesos que ya están emparentados. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar dos huesos más. Ya saben que con la muñeca hicimos lo mismo, pero vamos a extrudirlos de una forma diferente a como lo hicimos con la muñeca. Vamos a agarrar este joint que es el más grande y justamente le pertenece al knee y este lo vamos a extrudir. Vamos a presionar E y vamos a extrudir hacia arriba. También podemos utilizar el Snap Tool para snapear a el joint del FK que nosotros habíamos copiado con anterioridad. Este va a ser como el grist, que es un poco más gordo que el FK que nosotros teníamos, entonces lo vamos a engordar un poco. No tanto, recordemos que este es el que tiene que ser un poco más delgado que el IK, el control, que es justamente el FK que nosotros duplicamos. Nada más hay que tomar eso en cuenta. Y como anteriormente también lo hicimos, necesitamos un stretch, un bone que cambie entre este hueso y el control para realizar el stretch. Para ello vamos a duplicar el FK, el que es más grande, lo duplicamos y este lo vamos a hacer mucho más pequeño. Este va a ser el delgado. Esto lo hicimos con la mano y va a funcionar de la misma forma. Ahora lo siguiente, necesitamos el pole vector, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el codo. Vamos a seleccionar la rodilla, que sería este joint de acá, y vamos a extrudirlo hacia el eje X, bueno, el eje X local del knee. Vamos a seleccionarnos de apagar el snap y bueno, justamente este lo tenemos que desemparentar. En esta ocasión yo sí utilizo el shortcut, que sería Alt P, para borrar el emparentamiento. Y esto lo que voy a hacer es moverlo un poco más hacia adelante, lo adelgazamos un poco. A mí me gusta que esté un poco como el de arriba, entonces lo acerco un poquito más. Y bueno, ya llegó la hora de nombrar todos estos huesos. Lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente presionar Control F2. Ahora lo vamos a renombrar buscando def y abajo vamos a poner IK-bajo. Recordemos que tenemos que reemplazar también el guión bajo del def. Y lo siguiente que vamos a hacer es buscar en Objects, seleccionar Bones. Entonces vemos que se van a renombrar 6 huesos y le damos OK.
Entonces ya se renombraron todos los huesos que tenían def como prefijo. Lo siguiente que vamos a hacer es presionar Control F2 y en esta ocasión, en lugar de renombrar los def, vamos a renombrar los FK. Entonces bueno, vamos a igual seleccionando todos los huesos, presionamos OK. Entonces todos los que decían FK al inicio ahora dicen IK. Nuevamente vemos que tienen el sufijo 001, entonces vamos a presionar Control F2 y vamos a renombrar ese sufijo .001. Entonces vamos a eliminar lo que decía como IK y nuevamente vamos a presionar en OK. Ok, ahora hay otros bones que tienen 002, sin embargo si nosotros los volvemos a renombrar, el problema es que les va a caer encima a estos huesos y no se van a poder nombrar correctamente. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por los que dicen 002 y lo nombramos de una vez. Este se llama IK Pol Target y eliminamos obviamente el sufijo .002. Y lo mismo pasará acá en el ankle, así que vamos a seleccionar el ankle, vemos que el control se llama ankle, así que lo vamos a nombrar como foot-control.l. al siguiente, el que le viene en tamaño, lo vamos a nombrar como, esta vez sí, ankle.l y eliminemos el sufijo 002. Y el último, que justamente es el más pequeño, lo vamos a nombrar como ankle-stretch-bone. Y ya saben que este es el que cambia entre el stretch y el normal. Así que vamos a nombrarlo de esta manera. Y justamente ya tendríamos nombrados todos los huesos del IK. Lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos al modo pose. Y vamos a agregar el constraint IK al knee. Así que vamos a seleccionar el knee. Vamos a la pestaña de constraints. Vamos a agregar el inverse kinematics. Obviamente en chain length lo vamos a cambiar a 2. El target lo vamos a cambiar a rig. Y este sería el foot control. Y por último el pol target, que sería justamente el IK pol target. Así que vamos a seleccionar rig, pol target. Y acabo de notar algo muy importante. Ese se tiene que llamar leg pol target. Entonces tenemos que cambiarle eso. Simplemente presionamos F2 y lo nombramos como _leg pol target. Muy bien. Ya vemos que si nosotros seleccionamos el foot control nos movemos correctamente y si movemos el pol target se mueve como debería. Lo que nos ayuda un montón a no tener que cambiar, por ejemplo, si han visto otros tutoriales, que el pol angle hay que como que trastearlo. Si nosotros lo hacemos de esta forma y hacemos que la X esté dirigida hacia el pol target, no tenemos que cambiar nada. Eso es porque no se tomó en cuenta eso, pero ya saben que puede suceder. Y en caso de que no hayan tomado esta precaución, simplemente hay que modificar el pol angle. Seguimos con lo del IK y justamente seleccionando el ankle pero el IK, vamos a dirigirnos a constraints y aquí vamos a seleccionar el copy transforms. Este copy transforms vamos a copiar las transformaciones pero del foot. Entonces como este es el que funciona como el IK, vamos a seleccionar el foot control. Entonces ya vemos que si nosotros rotamos justamente el foot, pues vamos a tener eso. Y bueno, ya veríamos que justamente el hueso que se queda atrás es el stretch, el que nos haría el trabajo del stretch. Ya sabemos que al stretch tenemos que agregarle dos copy transforms, uno para que siga al ankle y el otro a el foot. Simplemente lo vamos a agregar cuando estamos haciendo los switches. Y hablando de switches, vamos directamente a ello. Muy bien, con respecto a los switches, ya sabemos que tenemos que dirigirnos a justamente el layer de los switches, así que nos vamos a dirigir a Object Data Properties y aquí vamos a seleccionar justamente el layer que está debajo del layer. Muy bien, ese es el layer de los switches. Lo siguiente que vamos a hacer es que tenemos que duplicar los switches que ya teníamos con anterioridad, así que vamos a dirigirnos al modo edición y estos switches los vamos a duplicar. Vamos a presionar Shift D y vamos a posicionar estos switches hacia abajo. Notamos algo nuevo con estos nuevos switches y es que justamente como ya teníamos los de los brazos, simplemente hay que renombrarlos como leg. Así que vamos a buscar arm y vamos a reemplazarlo como leg. Lo otro que tienen estos switches es que tienen el sufijo 001. Entonces hay
que eliminar ese sufijo. Vamos a presionar control F2 y nuevamente vamos a buscar .001 y lo vamos a reemplazar con nada. Lo siguiente, bueno, al entrar al modo de pose vemos que justamente todos los switches se mueven una unidad hacia la derecha, así que a estos también tenemos que agregarles el driver que hace justamente esto. Para esto vamos a seleccionar uno de los controladores anteriores, o se van a dirigir a la descripción y copian el código. Vamos a presionar N para visibilizar pues las transformaciones del objeto. Justamente en la pestaña de item lo vamos a encontrar y lo vamos a renombrar. Y esto simplemente con entrar acá, con entrar en el modo de escritura, pues ya vemos el código. Vamos a duplicarlo con control C y vamos a agregar ahora sí a este controlador ese tipo de interacción. Así que vamos a presionar en la posición en X o en la locación en X, clic derecho, add driver. Agregado al driver, ya sabemos que tenemos que editarlo en el editor de drivers. Muy bien, seleccionamos el FK leg switch y aquí vamos a agregar use self. Vamos a eliminar la variable porque no necesitamos ningún tipo de variable y vamos a agregar la expresión que nosotros habíamos duplicado, bueno, copiado del anterior hueso. Ya sabemos que para que siempre funcione y no haya ningún error, tenemos que cliquear en Update Dependencies. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con el de abajo. Vamos a presionar en Location, Add Driver. Ya sabemos que no tenemos que hacer nada ahí. En Stretch vamos a justamente eliminar la variable. Acá vamos a pegar el código y vamos a seleccionar Use Self. Ahora, como ven, este sí no se movió nunca, entonces hay que actualizar las dependencias. Yo, como estoy pensando el UI desde ahora, creo que aquí necesitaría un poco más de espacio para identificar cuáles son los FK y cuáles son los IK. Entonces, en el modo edición, justamente voy a hacer que estén tal vez 2 unidades por debajo. O 3. Sí, creo que 3 funciona mejor. Tal vez 4 funciona mejor. Sí, no importa. Esto es porque simplemente yo quiero aquí poner algún tipo de escritura en el UI. No tienen que pensar del UI desde ahora, pero en esta ocasión yo sí lo hago. Yo sí me doy esa licencia creativa conmigo mismo. Y muy bien, ya tendríamos los huesos de los switches. Ahora faltaría conectarlos. Muy bien, para iniciar las conexiones vemos que justamente hay un par de huesos en la cadera que nos están estorbando. Para ello vamos a dirigirnos al modo pose y vamos a apagar o desvisibilizar estos huesos. Realmente son los que siento que nos están estorbando en este momento. Sin embargo, si nosotros presionamos Alt H, vemos que también aparecen huesos que nosotros hemos ocultado con anterioridad. Así que vamos a tener esa precaución a la hora de presionar Alt H y desvisibilizar los huesos que justamente estamos escondiendo. Así que bueno, vamos a iniciar con esto. Lo primero, tenemos que conectar justamente los huesos del FK, y eso ya lo habíamos hecho con anterioridad. Vemos que los huesos están emparentados a los FK de alguna forma, ¿okay? Sin embargo, ya saben que para realizar el switch necesitamos agregar los de LK. Desde acá hay que agregar un copy transforms y que siga al tag pero de LK. Entonces vamos a agregar un copy transforms y a este asignamos rig. El bone sería el thigh, pero en esta ocasión sería el IK. Nuevamente este constraint lo vamos a llamar como IK para que no nos perdamos. Recordemos que el stretch siempre tiene que tener más poder sobre la jerarquía, así que lo vamos a posicionar debajo del IK. Y vamos a dirigirnos justamente al knee. En el knee vamos a agregar un nuevo constraint. A este constraint lo vamos a emparentar al IK del knee. Lo posicionamos arriba del stretch to y vamos a nombrar. El que está más arriba es LFK. Vemos que está siguiendo al LFK, así que así nos vamos a dar cuenta. Lo vamos a nombrar como FK. Y al de abajo lo vamos a nombrar como IK. Muy bien, con respecto al ankle, recordemos que funciona muy parecido al grease de la mano. Así que para justamente agregar esa deformación en el ankle, recordemos que el controlador que buscamos nosotros es el LFK. Vamos a agregarle al FK un nuevo constraint de tipo copy transforms, y ese copy transforms se lo vamos a asignar al stretch. Justamente se llama ankle y es el que tiene el nombre más largo, stretchbone.l. A este nuevo constraint lo vamos a nombrar como IK y al de arriba como FK. Como vamos a utilizar
el mismo controlador para el IK como para el FK para estos huesos, por ejemplo el bol, no vamos a, si queremos podemos nombrarlos, pero realmente no pertenecen ni a IK ni a FK. Yo por eso los dejo en blanco, como si estuvieran simplemente copy transforms. Por si tenían esa duda, solo es por eso, simplemente tanto a el leg como al hombro yo no les hago ese tipo de nomenclatura, porque justamente no necesitan esa nomenclatura porque no hay ninguna diferenciación. Y además si pongo una nomenclatura sería perder un poco de tiempo del que podría invertir en algo más allá. Pero por si tenían esa duda, es por eso. Ahora sí, lo más divertido, el stretch y el IK de la pierna. Va a funcionar muy parecido al de el wrist, así que nuevamente tenemos que concentrarnos bien en lo que nosotros estamos haciendo. Lo primero es el cambio de stretch y normal. Así que vamos a posicionarnos aquí en Add Bone Constraint, seleccionando el hueso más delgado, que es justamente el Ankle Stretch Bone. Y vamos a agregar dos Copy Transforms. Vamos a agregarlo de una vez. El primero va a ser el Stretch apagado, así que lo vamos a nombrar como normal. Y el normal va a seguir al Ankle, así que vamos a buscar el Ankle, pero recordemos que siempre es el de el IK. Y el segundo es el Stretch. El target del Stretch es justamente el Foot Control, así que vamos a buscar acá Foot y se llama Foot Control. Entonces ya tendríamos esos dos ahí. Y lo que tenemos que hacer es conectar todo esto a los switches correspondientes. Así que en normal vamos a conectarlo obviamente al leg stretch. Así que vamos a seleccionar la influencia de normal. Vamos a agregar un nuevo driver. Nuevamente sabemos que tenemos que abrir la ventana de drivers editor. Y vamos a ajustar esto un poco. Listo. Primero tenemos que seleccionar obviamente el normal. Entonces buscamos acá el stretch bone que diga normal. Y aquí vamos a agregar nuevamente una nueva variable, se llama stretch. Y ese stretch lo vamos a duplicar y poner acá. Lo que nosotros queremos es la posición en X de forma local. Y bueno, esto justamente ya lo habíamos hecho con anterioridad bastantes veces. Y vamos a buscar aquí en esta ocasión el leg stretch. Así que muy bien, si este es 1 quiere decir que está encendido. Si es -1 quiere decir que está apagado. Lo mismo vamos a hacer con el stretch, pero en esta ocasión va a ser al revés. Así que vamos a seleccionar el stretch, vamos a pegar también la misma variable acá, y ya sabemos que para hacerlo al revés o para que -1 sea 1, vamos a poner la siguiente expresión: menos más stretch, y bueno, va a voltear la expresión. Vamos a buscar en local space. Vamos a buscar también el bone tipo leg stretch. Y bueno, justamente ya tendríamos esto funcionando. Acabo de notar algo muy importante, y es que en el caso del leg de la pierna está al revés con respecto al de el brazo, el stretch me refiero. Así que justamente vamos a seleccionar este hueso más pequeño de acá y simplemente vamos a editar el driver y vamos a poner más menos en normal. Y en este vamos a editar el driver y lo vamos a poner como stretch. Ahora lo que sigue es el FK y el IK, que es un poco más extenso. Así que vamos a seleccionar el FK Ankle, justamente creo que es el más pequeño, okay, sí, este de acá. Y vamos a agregar lo mismo con la influencia. Vamos a seleccionar la primera influencia, que sería la del FK. Vamos a agregar un nuevo driver y justamente hacemos lo mismo, pero en esta ocasión vamos a nombrar la variable como switch. Y bueno, justamente ya habíamos hecho esto con anterioridad. Siempre que repitamos, pues se nos va a quedar pegado. Esa es la forma de aprender a riguear. Y bueno, justamente con el tie vamos a agregar igualmente el driver. A pesar de que yo dije algo con respecto a los que no nombro, de que no son IK o FK, y este solo tiene un constraint. Bueno, justamente a este sí tenemos que agregarle la expresión. Es por eso que nosotros lo vamos a hacer. Igualmente vamos a agregar la expresión switch, vamos a buscar el FK to IK del leg y como siempre local space. Bueno, por último vemos que el FK se queda acá, el knee,
Y como a mí me gusta hacerlo como lo dice acá, entonces vamos a seleccionar el ni. Vemos que tiene un child of. Y vamos a agregar otro copy transforms. Esta vez va a copiar las transformaciones del otro ni, del IK. Así que vamos a seleccionar rig. Vamos a buscar el ni del IK. Bueno, justamente se ancla a este de acá. Sin embargo, ahora sí tenemos que cambiarle el nombre. Como este ya no es un child of común, tenemos que nombrarlo como FK y este como IK. Entonces tenemos que agregarle también el driver de la influencia. A ese lo vamos a poner nuevamente switch, que sea en local space, rig. Nuevamente buscamos el leg, lo asignamos el FK to IK switch del leg. Y bueno, por último, antes de que se nos olvide, tenemos que agregar el más menos. Asimismo, al de abajo también vamos a agregarle el driver. Seleccionamos el EK, le damos el driver switch, lo ponemos en la expresión también, seleccionamos local space, seleccionamos el rig, buscamos leg y siempre el FK to IK. Entonces así es como tendríamos funcionando tanto el switch del stretch como el de el IK to FK. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es que tenemos que anclar el FK del leg a nuestro heap. Así que vamos a presionar Alt H. Y bueno, como les dije, hay huesos que yo no quiero que sean visibles. Sin embargo, lo vamos a hacer al final porque también tenemos que ocultar algunos huesos de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el hueso más grande, justamente el FK, el controlador del FK, y vamos a agregar el constraint de tipo child of. Este va a seguir al heap, pero el del FK. Así que vamos a seleccionar el FK. Y bueno, justamente si nosotros movemos el centro de gravedad, justamente se mueve como nosotros esperamos que se mueva. Para finalizar, ya saben que este es un procedimiento extra que hago en los videos, pero si ustedes gustan pueden hacerlo de esta manera o lo pueden hacer de otra forma que les resulte más cómodo. Como les dije anteriormente, hay que apagar tanto el ARM y el forearm del IK como también el del knee. Así que simplemente vamos a seleccionar esos huesos. Justamente el knee es el amarillo, vamos a seleccionarlo y lo vamos a apagar. Ya está. Y lo mismo va a pasar con el ARM y el forearm. Así que simplemente, si no saben cómo esconderlos, vamos a presionar H. Y vamos a esconder ambos. Vamos a seleccionar el wrist, el IK, y también el stretch, que es este de acá, el más pequeño. Y lo mismo va a pasar con el pie. Vamos a dirigirnos hasta acá y vamos a buscar el ankle del IK. Lo seleccionamos, lo escondemos. Y lo mismo sucede con este hueso chiquito de acá. Y bueno, lo siguiente sería ocultar el FK o el IK dependiendo de cuál estemos usando. Así que en esta ocasión vamos a agregar al IK primero el hide. Justamente aquí en Viewport Display de el Bone Properties vamos a encontrar la pestaña de hide. Y aquí vamos a agregar un nuevo driver. Me he dado cuenta de que justamente hay otra forma de hacer esto y más sencillo. Sin embargo, antes no me servía y no entiendo por qué. Así que se los voy a enseñar. Simplemente vamos a poner acá switch. Y aquí, en lugar de jugar con el true o el false, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner solo switch. Pero cuando sea IK va a ser al revés. Entonces tenemos que hacer que los valores sea -1 cuando está en la posición en X el FK to IK. Entonces vamos a poner menos más como veníamos haciendo siempre. Y acá vamos a seleccionar nuevamente el leg IK to FK, el switch. Seleccionamos obviamente el local space y vemos que este funciona igual a como nosotros lo teníamos antes. Si quieren lo hacen de esta manera, que es más fácil y es más comprensible que de la otra manera, que era la que yo estaba utilizando con anterioridad, la que estaba justamente con el wrist. Que si nosotros hacemos lo mismo, pues funciona igual. Pero yo no me había dado cuenta de eso. No sé por qué cuando yo lo había intentado no funcionaba. Pero realmente sí funciona. Supongo que fue algo pues en esa ocasión que yo lo intenté que no funcionó.
pero realmente funciona. Háganlo de la forma en la que ustedes se sientan más cómodos. Si ustedes creen que hay que, digamos, decirle a Blender que es directamente el switch false o true, háganlo, pero realmente si lo hacen de una u otra forma funciona igual. Igualmente lo vamos a hacer justamente con el IK, con este IK de acá. Agregamos el driver, vemos que tenemos el foot IK control, vamos a agregar la variable tanto a la primera como a la segunda. Y bueno, con respecto a los IK, aquí funciona al revés a las influencias. Aquí si queremos que se apaguen cuando no está en IK, entonces pues justamente lo hacemos de esta manera. Seleccionamos rig, seleccionamos el IK to FK leg switch y bueno, justamente funciona bien. Vamos a hacer lo mismo con los FK, obviamente los FK que nosotros queremos ocultar. Uno sería el ni, entonces agregamos un driver, este de acá. Vamos a agregar la variable tipo switch, acá va a ser local. Igualmente buscamos el leg, el FK to IK, y bien, ya se habrá ocultado. Este de acá sí lo queremos utilizar, sin embargo el FK de aquí no lo queremos utilizar, así que también vamos a agregar otro driver. Vamos a seleccionar este de acá, nuevamente copiamos la variable, seleccionamos local, seleccionamos rig, nuevamente buscamos por leg, seleccionamos el switch y bueno, ya justamente nos serviría como nosotros lo necesitamos. Vemos que si nosotros nos dirigimos al FK to IK leg switch, podemos cambiar entre FK y el IK. Justamente funciona como el que nosotros teníamos con anterioridad, como los otros switches. Y bueno, nada, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video, que estén aprendiendo mucho con esta serie de Rig. Realmente es una serie que yo quería hacer con muchas ansias y bueno, enseñarles todo lo que yo pueda con respecto al rigging, que muchas veces es muy difícil, muy complicado para la gente entender cómo funciona. Al menos aquí yo trato de explicarles cómo funciona. Y bueno, si ustedes llegaron hasta esta parte, les agradecería mucho si ustedes me dan su retroalimentación hasta este momento. Ya estamos por terminar la serie de Rig, faltan un par de partes más, pero a partir de ese punto va a ser mucho más orgánico y mucho más sencillo. O al menos eso siento yo. Así que nuevamente me despido de ustedes y nos vemos pronto en una próxima ocasión.